Los turistas venezolanos eran apodados los Dame Dos porque cuando tú en tu puesto los veías y les ofrecías algo, era común que te dijeran Dame dos. Esta era la fama de los venezolanos en el mundo. Venezuela, por su compleja situación actual, sin duda alguna, esto parece algo muy remoto. La época en la que fue uno de los países más prósperos del continente y del mundo, y su democracia era quizá la más ejemplar y aplaudida de América Latina. Esta fue la Venezuela Saudita, su era dorada, emergió después de la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez. Bajo el mando de Rómulo Betancourt, Venezuela se convirtió en la democracia ejemplar del continente, a tal grado que era vista como gran amenaza y adversario de los regímenes autoritarios de países como la Cuba de Fulgencio Batista, la Nicaragua de Anastasio Somoza y la República Dominicana de Rafael Leónidas Trujillo, a tal grado que este último emprendió un operativo para desuscribir de la vida al presidente venezolano Betancourt en plena Caracas. Pero centrémonos ahora en lo económico, en la riqueza de esos años dorados, particularmente la década de los 70. En estos años todo apuntaba a que Venezuela estaba destinada a conquistar el mundo. Además de ese apodo a nivel mundial que recibían los venezolanos, en los años 70 la riqueza y bonanza venezolana, gracias a gobierno que no solo generaban riqueza, sino que sabían cómo invertirla, dio resultados como los siguientes. Venezuela era un país cuyo índice de desempleo rondaba el 10%, sí, el 10%, y la pobreza del país no superaba el 20%. Y el país en estos años experimentó un crecimiento anual promedio del 4%. El bolívar era una de las monedas más estables del mundo y la más estable de toda América Latina. Por si eso fuera poco, era común que gran parte de los venezolanos se fuera de vacaciones a Estados Unidos, en particular a Miami. Caracas era la ciudad que poseía los mejores y más caros restaurantes franceses de América Latina, y los venezolanos se convirtieron en los mayores consumidores de whisky del mundo. En Caracas estaban construyendo grandes obras como el llamado Helicoide, el que sería el mayor centro comercial de lujo de América Latina, un supercomplejo comercial que hasta helipuertos tendría. La bonanza era tal que argentinos, chilenos y hasta españoles buscaban emigrar a Venezuela. Así es, era al revés a lo de hoy. Toda esta bonanza, ¿a qué se debía? Pues gracias a la crisis petrolera de 1973, en la que los países árabes, líderes del OPEP, decidieron castigar a Estados Unidos y demás potencias occidentales, negándoles la venta de zumo de dinosaurio, lo que causó un disparo del precio de barril del crudo. Al bajar la oferta, pues incrementó el precio, y entonces Estados Unidos y compañía tuvieron que buscar otros vendedores de crudo y lo encontraron en Venezuela, y ahí fue cuando Caracas se sacó la lotería. Todos buscaban comprar el petróleo venezolano. Caracas se convirtió en el proveedor más confiable de Washington y sus aliados. En 1974 llegó al poder Carlos Andrés Pérez Rodríguez, quien es considerado por muchos el arquitecto de la Venezuela Saudita. Al año siguiente se creó PDVSA para administrar la extracción y venta del petróleo venezolano y comenzó a administrar la riqueza. Se dice que en estos años la renta per cápita de Venezuela superaba a la del resto de los países de América Latina juntos. Comenzó a crear grandes obras y megaproyectos en Caracas, ampliando las líneas carreteras del país, entre otras obras. Se emprendió un ambicioso programa educativo que el mismo Carlos Andrés proclamaba buscaba crear a los cerebros del futuro. Caracas deslumbraba por la construcción del complejo urbanístico Parque Central, dos rascacielos que fueron en la época los más grandes de América Latina. La fundación del Teatro Teresa Carreño, uno de los más grandes de la región, llamado a detonar la actividad cultural y artística. Y es aquí donde, si bien se lograron grandes avances y bonanzas como las ya vistas, el milagro a largo plazo se acabó. Y debo decirlo aquí que en México nos pasó algo muy similar, ya que no se supo administrar la riqueza correctamente, y cuando se acabó la bonanza, pues todo se abajo. El señor Carlos Andrés Pérez empezó a gastar y sostener toda la bonanza venezolana en este ladrillo de precio, el crudo de dinosaurio. Todas las mega obras y subsidios dependían de este factor, el cual era lógico no duraría para siempre. Y así fue. En los 80 el precio del petróleo comenzó a bajar y con él la bonanza venezolana comenzó a disminuir. En 1983, particularmente en febrero, el bolívar sufrió su primer gran golpe, pero el gobierno siguió gastando a raudales sin ajustarse a los cambios económicos. En los 80 la bonanza y el nivel de vida comenzó a disminuir a tal grado que en 1989 se produjo el famoso Caracazo, una serie de masivas protestas contra la precaria situación que ya estaba azotando el país, tan graves que el gobierno tuvo que usar la fuerza contra los manifestantes, dejando un saldo alarmante. La situación se fue deteriorando y para la década de los 90 la población se fue hartando de los partidos de siempre que a sus ojos habían perdido la capacidad de interés de guiar a Venezuela a la grandeza. Toda esta crisis y angustia llevó a que en 1998 los venezolanos eligieran a Hugo Chávez como presidente de Venezuela, y el resto es historia. Como podemos ver, Venezuela vivió su época dorada gracias al boom petrolero. Es casi difícil de creer que hoy el país con la hiperinflación más alta quizá del continente y del mundo
fue una vez la envidia de América Latina, la joya de la región. Pero déjame en los comentarios, ¿qué opinas de estos años dorados de Venezuela y cómo fue que acabaron? Te leo.